Muy buenas tardes, amigos de ElectroAdvice. Nuevamente con ustedes, esta vez para tratar un tema bastante interesante, aunque relativamente sencillo para la mayoría de los que estamos familiarizados con la parte eléctrica. Sin embargo, no deja de tener interés porque el conocer este dispositivo para comando de iluminación, que es el interruptor bipolar, no es el mismo interruptor bipolar que se utiliza para protección termomagnética. Ojo, no confundir, estamos hablando de los interruptores para encendido y apagado de luces o cargas eléctricas. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este dispositivo? Porque aquí en nuestro país, especialmente en la capital, acá en la ciudad de Lima, el sistema de distribución eléctrica es del tipo Delta y contempla que para los circuitos de iluminación y tomacorrientes se utilicen dos polos vivos o dos fases vivas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que aclarar bien, la diferencia entre un sistema tipo Delta y un sistema tipo estrella, para que quede lo suficientemente explícito en el entendimiento de este dispositivo que vamos a conversar ahora. En un sistema tipo estrella, se le llama de tres polos más neutro, existen las tres fases vivas y además existe el neutro, que viene a ser, en muy pocas palabras resumido, el punto de intersección de los tres devanados de los transformadores de una subestación en un sistema trifásico, y ese punto de intersección está conectado a tierra. Entonces, si uno mide una tensión, un voltaje entre neutro y tierra, va a medir 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si uno toca una fase viva, uno toca el neutro con su mano y está haciendo contacto con tierra, el voltaje que va a recibir es 0, o muy cerca a 0, un voltaje muy pequeño que se puede decir que es un voltaje de seguridad. A diferencia de cuando toca una fase viva, entre una fase viva y tierra siempre queda un voltaje que va a ser el mismo que entre fase y neutro. O sea, si uno tiene neutro, el voltaje entre un polo vivo y una parte metálica aterrada de la instalación va a ser el mismo voltaje que tuviera entre fase y neutro. Esto en un sistema tipo estrella. En un sistema tipo Delta, el neutro no está conectado. Quiere decir que los tres conductores son vivos y no hay ningún cuarto conductor que esté conectado a tierra. Por lo tanto, cualquier contacto con cualquiera de los tres conductores vivos va a representarnos un voltaje respecto a tierra. En el caso no será 220 voltios, por ejemplo, pero sí será un voltaje aproximadamente de 200 voltios entre raíz de 3, o sea, alrededor de 127 voltios, que va a afectar de alguna manera un contacto eléctrico. Y esto también es muy importante aclarar. Ahora, volvamos al tema del interruptor bipolar. ¿Qué es lo que hace un interruptor bipolar? En un circuito de iluminación, recuerden que se cataloga como un circuito monofásico. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos dos hilos. ¿Por qué se le llama monofásico? Porque en la mayoría de ciudades del mundo, el sistema de dos hilos, o sea, monofásico, lo que se deriva para iluminación y tomacorrientes, tenemos una sola fase viva y el neutro. Entre fase y neutro tenemos ahí los 220 voltios. ¿Qué quiere decir? Que hay una fase viva y hay un neutro. Una fase que nos puede causar una diferencia de potencial o una tensión eléctrica si lo tocamos, y el neutro que no nos va a causar ninguna diferencia de potencial. Normalmente el neutro es el que se conecta a la parte de la luminaria que podría ser tocada por la persona cuando está trabajando, por ejemplo, para hacer un cambio, un ajuste del socket o un ajuste de la conexión. Y si la luminaria está apagada, o sea, si el interruptor ha sido desconectado, entonces el neutro que sigue conectado a la luminaria respecto a tierra hay 0 voltios y por lo tanto no tiene riesgo de contacto eléctrico. Pero ¿qué pasa en un sistema como el que tenemos en nuestra ciudad de Lima, que es un sistema Delta? Los circuitos monofásicos, entre comillas, en realidad son de dos fases vivas. Tenemos que formar el cierre del circuito con fase 1 y fase 2. Cualquiera de las dos fases que toquemos en un circuito de iluminación es viva, por lo tanto es susceptible de que tengamos una tensión eléctrica. ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos el interruptor simple, o sea, el interruptor unipolar? El interruptor unipolar desconecta una sola fase. La otra fase está conectada
a la luminaria. Pero esa otra fase también es viva. Ojo, entonces, sin importar si la luminaria está encendida o apagada, vamos a tener un contacto eléctrico de riesgo de diferencia de potencial o de voltaje que puede hacernos daño. Por lo tanto, el interruptor unipolar en un sistema delta para una luminaria solamente abre una fase, pero la otra sigue ahí conectada permanentemente. Por lo tanto, eso primero es un factor de riesgo mayor, hay que tener en cuenta eso. Y segundo, que esta conexión permanente de esa fase viva a la luminaria o la carcasa de la luminaria, en algunos casos, cuando hay un defecto en la instalación, puede ocasionar ciertas pequeñas fugas de corriente a través de ese polo vivo. Recuerden que hay una conexión y entre fase y tierra tenemos un voltaje. Y si hay un voltaje entre fase y tierra pueden haber, si hay defectos, unas fugas por pérdida de aislamiento, por cualquier razón. ¿Cómo ustedes pueden darse cuenta de que esto puede estar ocurriendo? Por ejemplo, en las luminarias tipo de descarga fluorescentes o más actualmente en las LED, cuando ustedes desconectan o apagan la lámpara, van a notar que la lámpara sigue como parpadeando, a pesar de que ya la hemos desconectado, y está parpadeando permanentemente, o sea, no se llega a apagar por completo. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que hay posiblemente una fuga, un mal contacto que está haciendo que esta luminaria y esta lámpara se esté dañando justamente por estar sometida a esta diferencia de potencial. Entonces, cuando usamos un interruptor bipolar, ¿qué es lo que hace el interruptor bipolar? Abre las dos fases, directa y simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que al desconectar las dos fases, ya no hay ningún contacto eléctrico de ninguna parte de la luminaria a la hora de desconectar o apagar la lámpara. Entonces tenemos que el interruptor bipolar aísla de la tensión de cualquiera de las fases vivas esta luminaria, y por lo tanto vamos a evitar que si hay algún falso contacto o algún problema que hace que la luz siga oscilando o parpadeando cuando ya la hemos desconectado, con el interruptor bipolar vamos a poder resolver este problema al abrir las dos fases. Este es uno de los cuidados que debemos de tener, por ejemplo, en los sistemas eléctricos como el nuestro, donde tenemos el sistema delta, que son dos polos vivos para el circuito monofásico. Entonces, una fase viva y la otra también es viva. Muchas veces uno, cuando le muestran, por ejemplo, estos probadores de tensión, se supone que con una fase debe encender y con la otra no, para saber cuál es la fase y cuál es el neutro. Pero nosotros estamos acá, en la gran mayoría de la ciudad de Lima, en un sistema donde el neutro no está conectado, solamente hay dos polos vivos. Entonces, con cualquiera de los dos va a encender. Entonces, no hay, en este caso, este probador de tensión, para saber cuál es la fase y cuál es el neutro, las dos fases son vivas. O sea, no hay neutro, se dan cuenta. Pero la gran mayoría de ciudades del mundo, lo hemos dicho anteriormente, el sistema que tienen es el estrella, fase neutro en los circuitos monofásicos, de ahí su nombre, una sola fase. Ahora bien, respecto a este tema del interruptor bipolar, ¿cómo identificarlo? Normalmente, bueno, hay que pedirlo con su nombre, pero hay una forma muy fácil, general, gráfica de identificar un interruptor bipolar, que es por la simbología 1-0, encendido apagado, que tienen en el lado, ¿no? en la parte frontal del lado del mecanismo. Esto es muy fácil de darse cuenta porque prácticamente los interruptores bipolares de las distintas marcas para iluminación o cargas eléctricas tienen esta simbología. De eso es una forma de identificarlo. La otra forma es en la parte posterior, viendo los bornes de contacto. Van a tener 4 bornes de contacto. 2 de ellos van a llegar a las 2 líneas de alimentación y en los otros 2 la salida directamente a la luminaria. La luminaria va a estar aislada de los contactos directos con las líneas vivas y solamente van a contactar las líneas vivas cuando se cierre el interruptor, ¿no? Con las dos fases a la vez. Entonces, esta es la diferencia entre un interruptor unipolar y un interruptor bipolar. En nuestra ciudad, en casos donde teníamos un sistema delta donde no haya neutro, este interruptor bipolar tiene la ventaja de aislar completamente una luminaria en el caso, pues, de un problema, ¿no? De contacto. Y es más seguro también porque aísla totalmente
nos facilita de repente algún tipo de ajuste apagando simplemente la luminaria eléctrica y no teniendo que ir hasta el tablero para bajar todo el circuito de iluminación, que es lo que debemos hacer cuando el interruptor es unipolar, porque siempre recuerden que si el interruptor es unipolar va a haber una línea viva conectada a la luminaria. A pesar hemos desconectado solo la otra línea viva, pero una línea viva siempre va a estar conectada a la luminaria. Esto es aclarando. Y luego, hablando un poco de las luminarias LED para entender mejor y aclarar otro posible caso que se puede presentar de parpadeos. Muchas veces el parpadeo se produce cuando encendemos la luz y vemos que la luz sigue parpadeando. Si la luz está encendida y el mecanismo de iluminación, o sea, la luminaria sigue parpadeando a pesar de que tenemos la luz encendida y se apaga completamente cuando desconectamos el interruptor, en este caso la solución posiblemente no sea un interruptor bipolar. Si la luz permanece encendida cuando está cuando está encendida, lo más probable es que sea ya una falla de la luminaria. Por ejemplo, el driver, el elemento que hace toda la transformación eléctrica de corriente alterna a corriente continua de bajo voltaje para que funcione la serie de LEDs que están en la luminaria, de repente esté fallando. Tiene una falla o tiene un mal contacto, una mala conexión, o es una lámpara LED de mala calidad. En ese caso, por más que cambiaran a un interruptor bipolar, cuando encienda la luminaria va a seguir parpadeando, porque el problema no es que haya un contacto malo en la fase, sino que la alimentación eléctrica a esa luminaria por algún defecto del driver seguramente hace que esta luminaria no funcione bien, no importa cómo la conectemos a la red eléctrica. ¿Okay? Solamente esto para alertar que muchas veces el parpadeo no siempre se va a poder resolver con un interruptor bipolar, que muchas veces las causas pueden ser un problema de que ya la lámpara LED está dejando de funcionar. Se podría reparar, pero a veces es bastante engorroso hacerlo. Se pueden hacer, hay tutoriales para eso, para cómo reparar una luminaria LED, tiene que ser muy minucioso, pero esa sería la solución real. Bueno, eso es lo que quería comentarles respecto al interruptor bipolar. Recuerden ustedes, si quieren mayor seguridad en la desconexión completa de una carga eléctrica o de repente tener a la mano la desconexión de un toma corriente a través de un interruptor, el interruptor bipolar es el que permite abrir los dos polos simultáneamente. Una variante del interruptor bipolar es ese comando que en lugar de tener tecla basculante tiene un comando de llave y cerradura. Esto se suele utilizar muchas veces en instalaciones donde queremos que una carga esté totalmente desconectada. Uno quiere tener cierta privacidad de activar una carga, por ejemplo puede ser una máquina, una bomba, un motor eléctrico. Entonces con el interruptor bipolar yo puedo desconectarla, abre las dos fases, guardo la llave y nadie que no tenga esa llave puede volver a conectar esta carga eléctrica, ¿no? Por una cuestión de seguridad. Al abrir las dos fases simultáneamente, pues tenemos esta característica de un interruptor bipolar que puede servir para otras aplicaciones. Bien, eso sería todo en este tutorial de hoy. Espero que les sea útil, por lo menos aprender este elemento sencillo, sobre todo en una ciudad con un sistema eléctrico donde es importante poder abrir las dos fases simultáneamente para mayor seguridad. Ya otro día estaremos comentando sobre otros elementos respecto a la parte de iluminación. Respecto a interruptores hay mucho que decir. Interruptores de luz, por más sencillo que parezca el tema, hay muchísimas cosas que podemos aclarar a lo largo de estas sesiones de ElectroAdvice. Muchas gracias por su atención nuevamente, gusto de encontrarlo, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios y nos vemos pronto.